Muy buenos días, muchas gracias. Gracias, Héctor. Bueno, seguimos con esta tarea que se hace cada vez más compleja. La verdad es que concordarán conmigo los que estuvieron ayer, que fue un día muy enjundioso. Fueron aportes muy contundentes y muy impresionantes, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, voy a tratar de ser breve y al mismo tiempo tratar de no dejar fuera nada de lo tan importante que escuchamos. Bueno, el día de ayer lo dedicamos a un ejercicio, el ejercicio de escuchar. Ese fue como el tema central de nuestro día. Cuando surgió esta idea de dedicar un día a la escucha, cuando estábamos recién bosquejando esta semana teológico-pastoral con Héctor y otro equipo, se nos confirmó en ese momento la importancia que tiene el escuchar, o mejor, la actitud de escucha, una actitud fundamental de los discípulos de Jesús y de la comunidad eclesial como un todo. O sea, ayer hicimos un ejercicio de algo que debería definir nuestra vida, entendida como una red de relaciones. Si nuestra vida es una red de relaciones con Dios, con el prójimo, con el mundo como creación, pero también con el mundo como co-creación nuestra. Si esa es nuestra vida, una red de relaciones, entonces el escuchar debería ser una parte, pero natural y permanente de nuestra existencia. Y entonces es curioso que a veces, o no poco a veces, tengamos que ejercitar acciones y actitudes que deberían ser como la respiración. Entonces es interesante ese punto. De todas maneras es necesario. Ahora, con Marcela Sáenz pusimos nuestra atención en el modelo de Jesús, tal como nos lo muestran los evangelios. Si se trata de escuchar, los cristianos no tenemos otra carta de navegación. ¿Cómo escucha Jesús? Pero también, ¿cómo escucharía Jesús hoy como modelo para nosotros? El punto de partida de la reflexión que hicimos todos juntos, porque en realidad Marcela quiso hacerla así, quiso incorporarnos, fue la pregunta, siempre necesaria, y al mismo tiempo inobviable, que no se puede eludir ni obviar. La pregunta del ¿desde dónde? ¿Desde dónde cada uno y cada una puede situarse frente al otro, y al otro también con mayúscula, para interactuar con él y, por de pronto, ponerse a su escucha? El desde dónde. En clave de encarnación, el desde dónde de Jesús es el mismo que en lo esencial define nuestro propio caso. Esto es, el desde dónde es el horizonte cultural donde nosotros hemos nacido y nos hemos desarrollado como personas. No tenemos otro desde dónde, digamos. Ese horizonte es, en el caso de Jesús, la tradición israelita, que es un piso, un humus cultural que no se entiende sin el elemento identitario de un pueblo que se autoconcibe como elegido por Yahvé, entre todos los pueblos de la tierra, para una existencia en permanente y perseverante alianza y alianza exclusiva con Él. Entonces, en ese mundo, en ese humus cultural, Jesús nace y se desarrolla, y no podía tener sino una autocomprensión marcada por esa identidad. Eso va a tener sus consecuencias, por supuesto. En esta tradición y esta identidad, el verbo escuchar se torna decisivo para entender y sostener la red de relaciones de la que hablábamos antes. Marcela puso muy hermosos y decisivos ejemplos de esa escucha como actitud básica de todo israelita bien nacido, digamos, con respecto a Dios, por ejemplo. Escucha, Israel, Deuteronomio 6:4. Y desde ahí, hacer presente, no olvidar
qué es lo central en la vida de cada uno y de todo el pueblo de Dios. De Dios que también se ha mostrado como tal, como aquel que ha escuchado a su pueblo, ¿no? Yahvé es aquel que ha escuchado a su pueblo y que se dirige constantemente a él reclamando una escucha atenta que se traduzca en una praxis consecuente. Entonces, lo que nos mostró Marcela con muchos ejemplos es cómo el verbo, la acción escuchar es tan importante en el mundo israelita, en la tradición israelita, para entender la relación en general con Dios y entre los hombres, con el mundo. Bueno, en ese horizonte cultural, incluyendo también sus propios límites, los cristianos podemos mirar a Jesús y comprenderlo como modelo de actitud de escucha. Precisamente en ese horizonte concreto podemos descubrir el carácter también transgresor, liberador, exigente de la escucha de Jesús. Para mostrarlo entonces, Marcela nos confrontó en especial con dos pasajes evangélicos que son especialmente importantes para este punto, y que son el encuentro de Jesús con la samaritana, en Juan 4, y el encuentro de Jesús con la mujer cananea, siguiendo la versión de Mateo 15. Rápidamente, en el primero, el encuentro de Jesús con la samaritana, este texto es toda una cantera, podríamos decir, de enseñanzas para nuestro tema. Jesús toma la iniciativa, se dirige a una mujer, lo cual no es común en ese contexto. Ese es un primer acto de libertad. Y además a una mujer que es samaritana, que no es del pueblo de la elección y la alianza. Jesús inicia la conversación pidiéndolo él algo a ella. Se da tiempo, acompaña un proceso en toda una conversación hasta llegar al fondo de esa persona. Y dicho desde la perspectiva de la cananea, lo que ocurre acá es que ella es escuchada por Jesús, y ese ser escuchada por Jesús la lleva a lo más profundo de sí misma. La escucha de Jesús no la ha alienado, no la ha enajenado, no la ha ganado para ninguna causa. Jesús no hace proselitismo con ella. Lo que hace Jesús es llevar a esta persona, a esta mujer, a confrontarse con lo que ella es radicalmente. La escucha de Jesús lleva a eso. No tiene otros propósitos. En el segundo texto, el de la mujer cananea, según Mateo 15, el contexto inmediato refleja el horizonte cultural, el desde dónde concreto de Jesús, del cual ya hemos hablado. La mujer cananea no es solo una extranjera, sino que además y sobre todo es una persona que en la mentalidad israelita no es destinataria, al menos no en lo inmediato, de la salvación escatológica. Recordemos que el texto, como todo el Nuevo Testamento, está impregnado por la fe en Jesús, como el Cristo, el Mesías, el resucitado. Como a veces yo suelo decir en mis clases, todo el Nuevo Testamento es pospascual. Con todo este relato, que nos remite a la existencia histórica de Jesús, nos lo muestra como lo que debió ser, un judío convencido de que el reino debe ser anunciado en primer lugar o preferentemente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dice el texto. Esos son los destinatarios primeros, al menos primeros del reino. Por lo que ya había dado a entender antes en una instrucción que había dado a sus discípulos cuando los envió a anunciar el reino. No tomen el camino de los gentiles ni entren en ciudades samaritanos. Limítense a Israel. Precisamente en ese marco de comprensión, y no sin él, nosotros podemos ver hoy día a Jesús dejándose desarmar, por decirlo de alguna manera, dejándose desformatear de estas estructuras tan profundas que son propias de su cultura. ¿Por qué ocurre esto en este diálogo con la samaritana? Porque aquí precisamente acontece un momento de escucha de parte de Jesús que lo lleva a comprender, en el sentido más profundo de esta expresión, algo que lo transforma, algo que transforma al mismo Jesús. Lo transforma a él.
y luego también a sus discípulos y seguidores, y por eso queda consignado en los evangelios. Y ese algo transformador, tan potente, que parte por transformar al mismo Jesús. Y que se da pese a tantas seguridades y convicciones tan arraigadas, ese algo es que lo único importante para la salvación es la fe en Jesús y en lo que Dios está manifestando en y por su persona. Por eso este relato está puesto en el Evangelio, para expresar esa convicción de fondo. Pero ese algo es tan profundo que, y eso creo que es lo más hermoso del texto, aparece moviéndole el piso al mismo Jesús. Bueno, Marcela concluyó este aporte con una pregunta muy de fondo. Bueno, ¿y nosotros qué? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo podemos escuchar hoy, como Jesús, a los que lo han buscado y lo buscan con un corazón sincero, pero han sido traicionados al interior de nuestra misma comunidad? Pregunta no menor. Bueno, dejó planteada esa tremenda pregunta para que nosotros sigamos reflexionándola. Por supuesto que no tiene una respuesta fácil, ni simple, ni automática. No es llegar al supermercado y sacarla, digamos. Entonces, ahora quisiera referirme brevemente, lo más brevemente posible, pero yendo a lo más importante, a unas ideas, yo creo que muy potentes, que surgieron en la mesa que tuvimos ayer. Y en la que participaron Constanza Santamaría, Ricardo Caponi y Tegualda Guzmán. 3 cristianos que se desenvuelven en mundos distintos. Y por lo mismo fue tan interesante, digamos, esa combinación de testimonio y de apoyo. Destaco algunas cosas que dijeron cada uno desde su especial punto de vista. Constanza habló como periodista. Me gustó mucho que ella partió diciendo su desde dónde. Ella dice, yo soy periodista. Y el periodista se debe a la noticia, a la información, y a ponerla al servicio de la comunidad en la cual está inserta. Puede ser la pega un periodista. No podría hacer otra cosa. Ella es periodista, pero además soy católica. Y ser ambas cosas hoy es muy complejo. Entonces es un desde dónde yo creo que es sumamente interesante. Los medios de comunicación, dijo Constanza, han ejercido un rol muy activo en la tarea de transparentar los casos de abuso. Para los acusados, ese rol de la prensa no es, por cierto, grato ni cómodo. Pero los medios de comunicación no se han convertido por eso en supuestos enemigos de la Iglesia, como algunos han querido expresar. Al menos no todos los medios, ni en todo momento. Tal vez en algún momento sí, porque en la prensa también está compuesto por personas, digamos. El problema central, entonces, no es la noticia, ni son los medios que la transmiten. El problema central sigue siendo la ocurrencia objetiva y ya conocida e indesmentible de los abusos. Ese es el problema, digamos. Es cierto que a veces, dijo Constanza, se ha sobreexpuesto a las víctimas. Y aquí se refirió a 2 problemitas que yo creo que a todos nos ha preocupado en algún momento. La sobreexposición de las víctimas. Dice, es cierto, probablemente eso ha pasado. No probablemente, ha pasado eso. Pero también eso ha sido en muchos casos inevitable, dice ella. Inevitable ante el imperativo mayor de la información como derecho de las personas que componen la sociedad. A veces también se han cometido injusticias al publicar denuncias no todavía corroboradas, afectando con ello la buena fama de personas que finalmente resultan ser inocentes. A veces, yo creo que tenemos que reconocerlo, nos hemos apresurado en determinar que unas personas son víctimas y otras son victimarios. Y a veces se cometen injusticias con eso. Entonces, el tema del debido proceso, yo creo que es una cultura en la cual todavía estamos un poquito lejanos. En ese sentido. Con todo, dice Constanza, sigue siendo esperable que la Iglesia sea más transparente y que se cuestione un tratamiento que hasta ahora ha tenido el tema del secreto.
y de la reserva en relación a estos temas. Aparte, habría que dejar en todo caso una reflexión más seria acerca del secreto de confesión. Eso lo dejamos aparte. Junto con más transparencia, se espera también, según Constanza, más humildad de parte y sobre todo de la jerarquía de la Iglesia, ya que somos un pueblo de Dios orgánicamente constituido, la jerarquía tiene su rol. No es que no haya jerarquía acá. Entonces, a los que representan este liderazgo se esperaría, según ella, más humildad, un reconocimiento sincero del mal provocado y un ponerse efectivamente siempre del lado de las víctimas cuando ya está claro quiénes son los victimarios. Junto con esto se espera también más cercanía, una actitud simplemente más humana con los que han sufrido. Yo creo que estamos todos de acuerdo que las víctimas, con todo el daño que tienen dentro, no son precisamente siempre personas muy gratas, Son personas heridas, que pisan callos, que dicen cosas desagradables. Pero ¿cuál debería ser nuestra actitud frente a personas que están viviendo esa experiencia? Esa es la pregunta, yo creo. Bueno, yo creo que a eso se refería Constanza, no hablo de mí. Bueno, y por último, Constanza abrió un abanico de expectativas. Al final ya pidió más cosas, digamos, aparte de esto. Pidió que la Iglesia escuche más a los laicos. Entre lo cual yo no me puedo incluir porque mis alumnos ya me escuchan más que suficiente, digamos. Escuchar a los laicos y en especial dice a las mujeres. Y lanzó por ahí el comentario lateral de que las mujeres son las que deciden poco o nada, pero las que hacen la pega, digamos. Y eso, como ella lo dijo con tanta gracia, los hombres hasta aplaudimos y nos reímos mucho. Y para qué decir las mujeres, digamos. Pide también una iglesia más alegre, más optimista, a pesar de todo. Porque la iglesia obviamente que no es la porción, el mundo de los abusos. En la iglesia hay santidad, en la iglesia hay mucho bien. La iglesia ha sido para muchos de nosotros una segunda familia, si no la primera. También hay que hablar de eso. ¿Por qué seguimos siendo parte de la iglesia? Una iglesia que describió como más evolucionada también. Esperaría una iglesia más evolucionada, así lo dijo. Una iglesia que trate de entender los cambios culturales y generacionales, que no se pelee con las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones ya están lo suficientemente alejadas del mundo eclesial. ¿Para qué andamos con cosas? Entonces, ella hace un llamado en especial a eso y yo lo comparto plenamente. Con eso es una iglesia también más magnánima, con una alma más grande, más bondadosa, que no se quede pegada en defenderse de las cosas que le vienen del mundo o en decirle al mundo todo lo que está haciendo mal, sino que mire también la tremenda viga en el ojo, pero que también más allá de eso tenga una actitud más positiva de ver en el mundo, de reconocer en el mundo las semillas del reino, los signos de los tiempos, ¿eh? Porque muchas cosas importantes Dios las está haciendo más allá de las estructuras de la Iglesia. Pues el mismo Concilio Vaticano II dice eso, entonces cosa que nos pongamos en esa actitud. A eso yo creo que se refería Constanza. Bueno, Ricardo Caponi planteó una tesis muy clara, muy específica, y la explicó muy ampliamente. Y yo creo que la tesis de Ricardo Caponi es básicamente la siguiente, que sin perjuicio de que los casos de abuso, que sobre todo los que hayan constituido delito, tienen que ser investigados y sancionados si se comprueba como tales, o sea, que hay una dimensión jurídica, judicial en este problema de la Iglesia, sin perjuicio de eso, dicen, y sin perjuicio de que la Iglesia tiene que prestar toda su colaboración en esta empresa, es necesario replantearse, y esta es la tesis,
¿cuál es el verdadero foco del problema? Y a su parecer, el foco del problema no es el aspecto judicial y policíaco, así lo dijo él. No se reduce a investigar, identificar y penalizar a los que hayan cometido delitos de abuso. Porque él dice, mira, si nos ponemos pesimistas, eso podría alcanzar hasta un 10% de las personas que constituimos la Iglesia. ¿Y qué pasa con el otro 90%? Además, si se llega a cumplir eso, digamos, ese nivel judicial del problema, él dice, de todas maneras hay un problema de fondo que queda sin resolver y ese es el que hay que atacar. ¿Cuál es ese problema de fondo? Y ahí aparece Ricardo Caponi, que es psiquiatra, digamos. Él dice, el problema de fondo de la Iglesia sería un problema de ignorancia frente a un tema muy profundo que es el tema del manejo de la sexualidad, de la afectividad y, más en general, de los impulsos más básicos que mueven a las personas y que influyen muy poderosamente en su conducta y en la relación con el prójimo. Un minuto. Ya, una vez que en la Iglesia se tome conciencia de este problema, se debe pasar a una segunda fase, dice él, que tiene que centrarse en la reparación. Pero esta reparación no va a ser real si no se ataca ese problema de fondo. Y esto exige además creatividad para responder y para tratar de resolver ese problema de fondo. No van a bastar medidas de vigilancia para que no vuelvan a ocurrir problemas, digamos, sino que será... Y lo dijo también muy importante, tampoco van a bastar esfuerzos por lograr cambios estructurales en la Iglesia, que es otra gran tesis que anda dando vuelta, como ustedes saben. A través de cambios estructurales en la Iglesia, solucionar este problema. Según Caponi, tampoco eso va a bastar. Lo que va a ser necesario va a ser apuntar a acciones que preparen a las personas y a las comunidades para desarrollar los recursos necesarios para afrontar el problema de fondo, que ustedes ya saben es. Y en fin, desarrolló muy ampliamente este tema. Yo muy brevemente me permito decir mi opinión personal. Me parece súper interesante la tesis de Caponi y yo también pienso así como simple ciudadano de a pie, digamos, que claro, que esa dimensión afectiva, emocional, a veces inconsciente, que tiene que ver con ese nivel de las personas, yo creo que es cierto que puede, y de hecho empapa como el conjunto de la persona y puede influir en muchas las otras cosas que uno hace en la vida. Pero yo creo que en el caso de nuestra situación de la Iglesia, no creo que ese sea el único problema de fondo. Porque si bien yo creo que está presente, hay otros aspectos, otros problemas de fondo, puede ser así, que tienen que ver con el mundo de la fe más específicamente. Por ejemplo, una comprensión de Dios, una autocomprensión de la Iglesia, una eclesiología. Entonces, que ya no se explica meramente con argumentos, digamos, médicos, psiquiátricos, psicológicos, sino que tiene que ver con esta dimensión de la Iglesia que el mismo Caponi reconoció, que es la dimensión mistérica de la Iglesia, de que nosotros no somos una organización más, sino que somos una comunidad que ha sido convocada por Dios a una experiencia de fe. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo creo que si bien es un tema muy interesante que él plantea, yo creo que hay que ponerlo en un contexto un poco más amplio. Ya, y por último, ahora que sí que termino saltándome varias cosas, quiero destacar de Tegualda Guzmán el valor de una reflexión muy profunda y muy fina también, que está hecha desde una praxis pastoral, desde una experiencia de iglesia súper concreta. Y ella pidió 3 cosas y que son tan claras que rápidamente yo las puedo mencionar. Primero, ella quisiera una iglesia en que el rol de la autoridad del ministro ordenado no sea más importante que la historia de la vida pastoral, de la vida de una comunidad. Y eso sobre todo cuando hay cambios de párroco, dice. Tan simple como eso. Segundo, que no se les pida tan fácilmente a las comunidades que están quebradas o heridas por una experiencia de abuso que den rápidamente la vuelta a la página, como se.
porque dice que esas son situaciones muy delicadas que merecen una especial atención y además, y esto es un mensaje para el pastor, que es el que designa al ministro ordenado en esa comunidad, en ese tipo de comunidad hay que tener mucho cuidado con poner a un párroco o a un ministro adecuado a la situación. No todos tenemos todos los dedos para los mismos pianos. Entonces yo creo que es muy legítimo que la comunidad pida ese elemento de delicadeza. Y por último, tercero, una iglesia en que se fortalezcan verdaderamente los consejos pastorales, que se crezca en sinodalidad, que los párrocos escuchen más y escuchen especialmente a las mujeres, que son muchas veces mayoría de las comunidades. ¿Y por qué? Tegualda dio una razón, que yo encuentro que es súper respetable, porque dice porque fundamentalmente las mujeres son las que más desarrollan con finura lo que ella llamó una teología de lo cotidiano, que parece ser un componente algo escaso en nuestros planes pastorales. Bueno, y por último, con gran generosidad y bondad de parte de ella, terminó agradeciendo a los párrocos que ya están haciendo todos estos esfuerzos, pero junto con agradecerles les pide que no cejen en ellos, que sigan adelante, que porfíen en eso, a pesar de que algunos o muchos laicos estamos o están mal acostumbrados a ser tratados como niños. En este sentido, la formación y la información de los laicos parece que sigue siendo una gran tarea del Concilio Vaticano II. Muchas gracias.